la mañana, el general del ejército peruano, José William Zapata, está con nosotros, ex jefe de los comandos Chavín de Guantar, hablando del terrorismo de Abimael Guzmán, de Néstor Serpa Cartolini, a pocos días de la liberación de Maritza Garrido Leca, que está próxima a cumplir los 25 años de condena. General, yo le preguntaba a usted fuera de micrófonos, ¿por qué en Colombia incluso se ha podido lograr que las FARC, el F-19, depongan las armas y nosotros con grupos y con remanentes narcoterroristas no podemos hacerlo? Que además son comparados con lo que es la FARC en Colombia, son los grupos que hay en este momento en el Brain, son pues la cuarta parte de lo que podrían tener la FARC, hasta menos. ¿Por qué el Estado peruano no ha logrado un nivel de negociación para que depongan las armas? Las realidades son diferentes, Mónica. Lo que tenían los colombianos eran a las FARC, al Ejército de Liberación Popular también, y a otros grupos terroristas grandes, muy grandes, con muchas armas, mucho abastecimiento, mucha logística, administración y apoyados por el narcotráfico. O sea, ya ponían en riesgo, ¿no?, la seguridad de la nación, la pusieron en riesgo casi 60 años. Entonces ellos concluyeron que lo mejor era llegar a un acuerdo, pero siempre haciendo que ellos depongan las armas, que se retiren de la lucha, y una serie de cuestiones que el Estado les ha impuesto, pero que también muchos de los colombianos no están de acuerdo, porque piensan que de alguna forma es ceder con aquellos que le hicieron daño. Pues nuestra realidad es diferente, en el sentido que nosotros le ganamos a Sendero Luminoso y al MRTA esa lucha y esa guerra de hace mucho tiempo. Los dejamos en la mínima expresión. Entonces no tenemos por qué negociar con unos terroristas que hicieron daño y a quienes ya les hemos ganado. Lo que quedan de ellos son rezagos, ¿no?, que están metidos en el Brain, que se han unido con el narcotráfico en un lugar que es difícil de combatir, porque están metidas también personas, me refiero a ciudadanos, comunidades. Entonces no podemos entrar con toda la fuerza que se debería, si tienen que entrar con cuidado. Y ellos también van manejándose con la droga. El narcotráfico les da poder, les da dinero, entonces manejan las cosas. Algo similar en Colombia, ¿no? En Colombia también la FARC, pero en una magnitud mucho más grande. Pero han sido subvencionados durante años por el narcotráfico. Claro, así es. Lo que tenemos ahora es el riesgo de que ellos se vayan a potenciar si están viendo que algunas personas que fueron del que fueron de Sendero Luminoso, están metidos otra vez en la vida pública, ¿no? Entonces, eso también puede tener una repercusión en favor de ellos. O sea, tenemos que tener cuidado de todas esas cosas. Las personas que cumplieron su condena, la cumplieron muy bien, pero que no vuelvan a lo mismo. David desde el Callao, y luego le pregunto algo que nos quedó pendiente del oyente anterior respecto al servicio de inteligencia. David desde el Callao, buenos días, David, bienvenido a Capital, tu opinión importa. Buenos días, Mónica, buenos días, general. ¿Cómo estás? Mire, coches bomba, en la época pues hasta, ¿no?, desde que duró el terrorismo, coches bomba, descuartizados, gente desaparecida, niños, abuelos, de todo. ¿Cómo puede ser posible que estén dejando libre a estos humanos? Mire, no puede ser posible. ¿Qué pasó con la cadena perpetua, general? A ver si puede explicar algo al respecto, porque nos deja, ya me ve cómo estoy hablando, nos deja pues perdidos en el espacio, qué sé yo, no sé, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Esta gente tiene que pagar con lo peor, no estar sonriendo ahorita que ya van a salir libres. Muchas gracias. Gracias, David. La conexión estaba fatal. Sí, bueno, pasó lo mismo cuando liberaron a Lori Berenson, ¿no? Un poco la sensación del ciudadano es, oye, han hecho tanto daño, o sea, no estás hablando de un homicidio, o sea, mataban gente, no una, ni siquiera por un apasionamiento, planificaban muertes masivas, nos tenían viviendo en terror. 25 años. La gente esperaba que le dieran, por ejemplo, a Maritza Garrido Leca cadena perpetua. Bueno, le dieron 25 años y ha cumplido, ¿no? Sí, es cierto, es como tú dices, ha cumplido, pero es interesante escuchar las reacciones del público, ¿no? O sea, muestran su molestia con lo que está sucediendo. O sea, creo que de vez en cuando es necesario que las personas recuerden lo que pasó, para que verdaderamente muestren ese rechazo que se tiene a Sendero Luminoso y al MRTA, ¿no? Y a lo que queda de ellos ahora, y al riesgo de que pudieran
meterse en algunos lugares, particularmente en la educación y dentro del Estado. Entonces, también estos son mensajes para ellos, ¿no? Hacerles ver qué está pensando el común de las personas, qué creen acerca, qué saben acerca de ellos y qué entienden que les sucedió. Entonces, es un tema que sirve para poder protegernos nosotros. El servicio de inteligencia, el tan mentado y que además fue fundamental, tanto el servicio de inteligencia del Ejército como de la Policía Nacional, de la PNP, durante la época del terror que vivimos. En este momento el servicio de inteligencia está activo, no está activo, trabajan, tienen en la mira a los terroristas liberados, exterroristas. Bueno, porque han estado presos, porque no sabemos qué va a pasar ahora, pero los tienen en la mira, tienen un registro, saben de sus actividades. La Dirección de Inteligencia, sí, evidentemente sigue trabajando, ¿no? Y es toda una estructura, ¿no? Que comienza en el Estado, hay inteligencia del Ministerio del Interior, inteligencia de la Policía, inteligencia de las Fuerzas Armadas, cada uno tiene su ámbito de responsabilidad. Y yo creo que si la inteligencia se politiza, como sucedió anteriormente, si la inteligencia pierde su rumbo y ve temas que son particulares de un gobierno o particulares de algo y no ve el tema de seguridad de la nación y seguridad del Estado, la inteligencia no funciona bien. La inteligencia necesariamente es importantísima. Con inteligencia nosotros debemos prever todas estas cosas. De hecho, que sí se puede apreciar que ha sido utilizada la inteligencia, porque de lo contrario, o sea, sí nos hemos ido dando cuenta mediante la inteligencia que habían personas del MRTA, y de Sendero Luminoso, que ya habían salido y se habían infiltrado en el Estado y en el Magisterio y en diferentes lugares. Sí, porque de lo contrario no podríamos estar viendo lo que nos están mostrando ahora, ¿no? Están ahí, son tales y tales, estuvieron en tal el lío en las calles, tiraron piedras, estuvieron en todas partes se metieron. O sea, la inteligencia sirve para eso, pero evidentemente cada vez tiene que ser mejor. La inteligencia debe prever todas estas cosas. La inteligencia le dice al Estado, miren lo que va a suceder con los profesores, miren lo que va a suceder, miren esto y esto. Entonces el Estado tiene la responsabilidad de corregir las cosas antes de que salgan como han salido ahora. Ese es el papel de la inteligencia. Estos terroristas, tanto de Sendero como de el MRTA, que van a salir en los próximos días, ¿cree usted que representan una amenaza para la seguridad del país? Yo creo que van a representar una amenaza en razón a lo que ellos hagan y en razón a lo que se les permita hacer, ¿no? Si son personas que han cumplido su condena y no se dedican más al tema, pues no van a ser una amenaza. Pero si siguen en lo mismo, sí lo son, sí lo van a ser una amenaza. Yo lo que pienso, y creo que muchas personas también piensan en esto, es que aquella gente que tiene en la cabeza ideas, ideologías, teorías que han calado tanto dentro de sí, es bien difícil que se la vayan a sacar, que la vayan a retirar de la mente. Entonces van a seguir sobre lo mismo y ese es el riesgo. Eso es lo que tiene el Estado que está viendo que no suceda. Pues no, a estas alturas no podemos retroceder, definitivamente. Y todo es lo que estamos hablando ahora y lo que seguramente se están tratando en los niveles de inteligencia o de operaciones de la policía y de las Fuerzas Armadas, tienen que ver con la seguridad. No cosas como estas son exageradas, sino son como defensas contra lo que podía pasar. John, desde el Callao, a las 10:42. Hola, John, buenos días, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos, mire, al general, y hay un tema que están descuidando bastante el gobierno, es los jóvenes. Los jóvenes no conocen quién fue Abimael, quién fue el jefe del MRTA, y no saben todo el daño que han hecho. Yo a mis hijos sí les digo lo que ha pasado, me piden que pero hay muchos padres que no hacen, y creo que hay que hacer un trabajo para que se arrime una revolución. Gracias. Muy bien, John, gracias. Es cierto, la juventud de esta generación menor de 20 años o de 25 no conoce ciertamente a ciencia cierta ni ha vivido el terror que se vivió durante esa década en nuestro país. El terror, y creo que las últimas imágenes son justamente donde mi invitado participó en la toma de la Embajada de Japón. Ahí están las imágenes para la gente en Capital TV, que además fueron meses, eso fue obra del MRTA. Fueron meses de gente inocente que había ido a una celebración secuestrada en condiciones obviamente no salubres, privados de su libertad, enfermos, comiendo poco, sin corriente eléctrica. O sea, y no es
año 97, si no me falla la memoria, ¿verdad? Año 97. Entonces no nos podemos olvidar, son cosas recientes y que sí es importante que la juventud las tenga en cuenta. Vamos a esta hora de la mañana, le pido por favor, general, hacer tendencias en Capital, que dicen nuestras redes sociales. Adelante. Lo que más se debate y lo que más se comenta en redes sociales. Tendencias en Capital. Angie, ¿qué dicen nuestras redes sociales respecto al tema de la liberación de la terrorista Maritza Garrido Leca y 8 terroristas más? Así es, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Un tema bastante sensible también en nuestra sociedad porque, como hemos visto, evidencia justamente en las redes sociales que hay muchos jóvenes que desconocen el tema. ¿Qué recuerdas del terrorismo en el Perú? Estamos con el general William Zapata, ex jefe de los comandos Chavín de Guántar. Guita Herrero nos dice: recuerdo que unos militares mataron a un niño de 8 años en nombre del Estado. No, eso es un tema distinto, pero igual relacionado, pues, no al terrorismo. Majo nos dice: tengo tantos recuerdos como si hubiera sido ayer. No permitamos que vuelva a suceder. El país no lo merece. Ya sufrimos demasiado. Lirenza nos dice: vengo de provincia y recuerdo las columnas senderistas entrando al pueblo y buscando al alcalde y hombres para matarlos si se les oponían. Miguel Yáñez nos dice: yo solo percibo que no hubo ningún aprendizaje. Solo queda el miedo. Eso no sirve. El Perú no se unifica, sigue siendo vulnerable. Y Majo finalmente nos dice: yo no había nacido en esa época, pero por lo que leo fue terrible y también había dictadura. Mejor que no lo vi. Bueno, de hecho yo era muy pequeña también, pero lo que hago, por ejemplo, porque yo aprendí mucho de esto en la universidad, más no en el colegio, que es un tema también que está muy mal, yo lo que hago con mis hermanos pequeños también es enseñarles un poco de historia. YouTube, algunos documentales, reportajes también te enseñan a poder visualizar la realidad que se vivía en estos años, ¿no? Mónica, bueno, son algunos de los comentarios que tenemos en el @Capital 967 sobre este tema tan sensible. Gracias, Angie. 10:45. Solamente no sé si quiere agregar algo más, general, para terminar la entrevista y agradecerle la visita, por supuesto, por su tiempo y la participación, que además usted ha sido uno de los gestores, literalmente, que luchó contra el terrorismo y contra particularmente el MRTA y Sendero Luminoso. Bien, yo quiero referirme a lo que dijo uno de los oyentes, es los jóvenes. Es importante que los jóvenes sepan lo que sucedió. Es importante que los jóvenes conozcan todo lo que tocó vivir y que no es bueno volver a pasar por lo mismo porque solamente trae atraso. Solamente atraso. No se puede ceder a esas ideologías, ¿no? No estamos, evidentemente, en la situación en que estábamos antes. Hemos mejorado mucho con respecto a la lucha contra el terrorismo, pero el punto está en no descuidarnos. O sea, sigamos trabajando con lo que nos corresponde para desarrollar, para crecer, para hacer educación y todo lo demás, pero nunca se debe dejar de lado la seguridad. La seguridad es una herramienta que va junto con el desarrollo. Seguridad y desarrollo caminan de la mano. No se puede descuidar la seguridad. La seguridad puede tocar a veces campanas muy duras o muy fuertes, pero está haciendo su tarea. Los políticos tienen que ver cuánto de la seguridad que le recomiendan los especialistas, los burócratas en seguridad, le recomiendan para que ellos lo tomen. La seguridad no se puede desprender del desarrollo. Muchas gracias, general José William Zapata, ex jefe de los comandos de Chavín de Guántar, por estar aquí. Vamos a la pausa, 10:47. Volvemos rapidito, no se muevan.